Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa más del Camerino Deportivo, primeros en deportes. Sí, en la noche de hoy les vamos a hablar de ese gran juego que va a haber, esa serie final entre Junco y Patilla. Esto se va a basar, Rorito, en la noche de hoy vamos a basarnos a base de estadísticas donde vamos a considerar el bateo, el fildeo y las defensas, ¿verdad? En cuanto a Patilla, viene de eliminar a Salinas con un bateo consistente y oportuno. Mucho contacto y buenos turnos con hombres en base. Pero su bateo prácticamente fue un bateo raquítico de 2.230, lo cual indica que hubo mucho picheo por parte de San Sebastián. Bueno, el equipo de Juncos tiene jugadores que no dependen del cuadrangular, ni el equipo de Patillas tampoco como tal, pero hay que hablar de que es una serie larga, muy larga, y esperamos ver lo que sucede en esta serie. Sí, Junco tiene una capacidad y un poder de hacer rally, Rorito, como lo demostró contra San Sebastián, donde se puede cambiar el juego de un juego en un solo inning. En resumen, pues Patilla es básicamente constancia y producción, y Junco es potencia y ráfaga. ¿Me podemos hablar de alguna estadística? El equipo de Patillas terminó la temporada regular globalmente con todo y postemporada incluido con 30 victorias, 12 derrotas. Su bateo fue 2.77, 2.99 la efectividad. El equipo de Juncos terminó la temporada regular y postemporada hasta después del Carnaval de Campeones y el Final Four con un récord de 28 y 16. 28 y 16, incluyendo los juegos que se jugaron en la temporada regular y postemporada. Ellos batearon un total de 2.63 el equipo de Junco, 2.24 la efectividad de Junco. Ahora el WHIP de Junco fue 1.09 comparado con el equipo de Patillas con 1.34. Ahora vamos a hablar sobre el fildeo. El fildeo del equipo de Patillas estuvo en 9.77 y 9.73 del equipo de Junco. Carreras anotadas fueron 248 y 218 por el equipo de Junco. Vamos a hablar sobre las carreras permitidas. Sí, las carreras anotadas fueron 2.48 por Patilla, mientras que Junco anotó 2.18. En cuanto a las carreras permitidas, fueron 160, de las cuales 126 fueron limpias para Patilla, y Junco tuvo 128 carreras permitidas, 98 de ellas eran limpias. Lo importante aquí, Rorito, es que al picheo de Junco le batearon en toda la temporada, Rito, un promedio de 210 promedio de bateo, mientras que al equipo de Patilla fueron 247. En cual eso fue en lo global. Ahora vamos a darle en el Final Four cómo fue que terminaron, Rorito. 4-3 ambos equipos. El equipo 4-3 Patilla, 4-2 Junco, porque Junco eliminó a San Sebastián en 6 juegos. Pues vamos a hablar sobre eso. Un total del bateo colectivo de Patilla fue ¿cuánto? 230 y 212 de Junco. Lo que estamos diciendo es que, si se fijan, fueron unos bateos raquíticos, pero ahí está la diferencia en cuanto a ¿qué? La efectividad. Patilla tuvo una efectividad de 4.65, mientras que Junco tuvo una 1.77, lo cual te indica que va a haber mucho picheo de parte de Junco. En cuanto al whip, fue 1.50 del equipo de Patilla, 1.11 por el equipo de Junco.
Vamos a hablar sobre el fildeo. 9.68 de Patillas, 9.83 de Juncos. Esto va a ser un factor importante porque si vienes a ver, Juncos comete más errores que el mismo Patillas y en un momento dado eso sí puede perjudicar en cuanto al juego. Bueno, ¿cuántas carreras anotadas por el equipo Patillas? 32. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas permitieron? 31. El promedio de bateo del contrario de Patillas fue 2.91 y un total de 31 carreras anotadas del conjunto de Junco y tenían un total de 13 carreras permitidas, 11 fueron limpias con un bateo del oponente de 200. Si tú te fijas ahí, cuán importante es esto. Esta es una estadística muy importante. Si tú no te has dado cuenta, ellos están permitiendo 3 carreras más que Patillas está permitiendo 3 carreras más que Junco. Por lo tanto, eso va a ser una diferencia grande en cuanto a un juego decisivo. Bueno, mañana viernes en el Paquito Montaner juega Patillas como local. Por la lomita del equipo de Patillas inicia el señor Ryan Muñoz, que terminó con 7-2. El señor Héctor Quiñones por el equipo de Junco, el visitante, con un promedio de bateo ¿de quién? De 1.98 de su equipo como tal, no es de los oponentes. A Héctor Quiñones le batean 198, mientras que a Ryan Muñoz le batean 281, que es de Patillas. Lo que usted no habla muy clave ahí, pues juego que lanzó de 3 indiscutibles en Pepino, que fue muy importante. La efectividad de Junco fue de 2.49, mientras que la de Patillas fue 2.92. Si te fijas, vuelvo y te repito, la efectividad de Juncos se debe a su picheo cuando permitieron solamente 13 carreras, de las cuales 11 fueron limpias. En cuanto al whip, el whip de Junco es 1.05, mientras que Patillas es 1.26. Ese es el whip de Patillas. Pero hábleme de las victorias y derrotas de los equipos. Eso son victorias y derrotas en la Final Four. Sí, quiero que hable de eso. Pues, no es que sea Junco, es que estos Quiñones tuvieron una victoria y Ryan Muñoz obtuvo 2 victorias con una derrota. Ryan Muñoz es un caballito del equipo de Patillas, pero aquí hay la diferencia de que Junco permitió 36 carreras con 28 limpias, mientras que Patillas en esta serie en particular del Final Four tuvo 25 carreras permitidas con 20 anotadas. Ahí hay una diferencia grande. Pero quiero que mencione algo muy importante. Ambos son profesionales. Exactamente. Pero eso es lo que decimos. En cuanto a Héctor Quiñones, ¿verdad? Podemos decir que Héctor Quiñones, perdónenme un momentito, Héctor Quiñones dio 26 bases por bola, 36 bases por hora y 99 ponches. Quiere decir que es un tipo que sí sabe dominar con los ponches, mientras que de la otra parte Ryan Muñoz dio 12 bases por bola y 43 ponches. Eso es para el primer juego de la serie del sábado. Pero ahora vamos a hablar del juego del sábado, que nadie le daba oportunidades a Luis Ayala de ganar. Muchos dudaban de él, que derrotara a Salinas, y los blanqueó de una mala forma, 5-0. Sacó cría el señor Luis Ayala. En la global tuvo 5 victorias, una derrota, y el señor Rubén Ramírez globalmente por Juncos tuvo 9 victorias, 5 derrotas. Tiene el señor Ayala, que le bateaban en contra 2.31,
y Rubén Ramírez le bateaban 2.31. La ventaja la tiene Rubén Ramírez levemente, y la efectividad de Rubén Ramírez fue 2.23 y la de el señor Luis Ayala 3.98. También ahí le lleva la ventaja el equipo de Juncos con Rubén Ramírez. El whip fue algo de otra cosa también, 3.98 de el señor Luis Ayala. Del whip, perdón, fue fatal, 3.98. No, eso fue la efectividad. Fue la efectividad. 1.3 no es malo de Ayala. No es malo. Pero Rubén Ramírez hizo un mejor papel con 1.09. Ahora vamos a hablar sobre las carreras anotadas o permitidas por los oponentes. Al señor Luis Ayala le anotaron un total de 24 carreras, 18 de ellas fueron limpias. 33 le anotaron a Rubén Ramírez y fueron 25 limpias. Rubén Ramírez tuvo 1-1. Ayala tuvo 1-0. El juego que ganó al final ya fue 5-0. Rubén Ramírez es un tipo ponchador. 102 ponches. Un total de ¿cuánto? De 30 bases por bola. 23 bases, 23 ponches y 16 bases por bolas de el señor Ayala de Patilla. Doctor, yo creo que esta serie va a ser una serie muy única y hay que ver qué hacen los bates del equipo de Patilla, porque Patilla tienen a Damon Puente, a Jeffrey Domínguez, a Osi Martínez, pero hay que ver lo que hacen los bates de Junco. ¿Con quién? Con Michael Arroyo. El señor Michael Arroyo hizo un buen trabajo en un juego contra el equipo de Pepino, que batió un cuadrangular con 3 envases. ¿Usted no se recuerda ese momento? Sí, yo creo que este juego se va a decidir prácticamente en las últimas entradas, Rorito, porque ambos equipos, a pesar de eso, tienen muy buen picheo. Tenemos muy buen picheo. Yo creo que ustedes váyanse con el que usted entienda quién usted cree que va a ganar esta serie. Yo no voy a dar pronóstico, yo creo que va a ser muy cerrada y se va a decidir en las últimas entradas. De esta manera, Rorito, yo creo que yo me voy a despedir por la noche de hoy. ¿Y qué tú tienes que decir? Bueno, yo digo que sigan a Roberto G.P. Gine Salud, que es el nuevo podcast informativo del doctor González Piña, y también quiero exhortar a las personas que sigan al Camerino Deportivo en YouTube, al igual que en TikTok, pero también nos pueden seguir el Camerino Deportivo con doble-O en Threads y Instagram. ¿En dónde pueden seguir la página de usted, doctor? Sí, pueden buscar en Roberto GP Gine Salud. Lo pueden buscar tanto en YouTube como en TikTok o como Instagram. Y le damos las gracias porque siempre nos apoyan, y quiero exhortar a los fanáticos que miren los videos de los pasados programas y de las entrevistas con los jugadores. Hay entrevistas con jugadores como Jeffrey Domínguez, de cuando fue entrevistado en ¿dónde? En el Juego Estrella. ¿Usted se recuerda de esa noche? Así, con esto pues damos por terminando y agradeciéndole una vez más haber estado con nosotros compartiendo este video. Y acuérdense, denle like o me gusta y suscríbanse y
compártalo con sus amistades y sus familiares. Muy buenas noches y será hasta un próximo programa.